Mientras el pueblo venezolano sigue pasando hambre, no consigue las medicinas y buena parte de él ha tenido que irse del país huyendo de esta pavorosa crisis, el Gobierno Nacional planifica la realización este 22 de abril de un simulacro electoral para tratar de reelegir por la vía del ventajismo o de la trampa las causas que han generado estos sufrimientos a nuestro pueblo. Tiene el objetivo, evidentemente, de que esas causas sean reelectas al reelegir en un proceso sin garantías y sin tiempo suficiente a quien es responsable de los sufrimientos del pueblo venezolano en el día de hoy. No podemos olvidar lo que declaró la gerencia de Smartmatic en cuanto a la comprobación de que por lo menos más de 1 millón de votos fueron alterados por el Consejo Nacional Electoral. No podemos olvidar lo que pasó en el estado Bolívar, donde a través de forjamiento de actas le quitaron la legítima elección a Andrés Velázquez como gobernador de ese estado. En un proceso electoral, en un sistema electoral, donde se han producido ese tipo de hechos de conocimiento público, por supuesto que no es un sistema confiable. Además de no justificar que a una distancia tan importante de la toma de posesión del nuevo presidente que resulte electo en el año 2018, se convoque precipitadamente, prematuramente, una elección presidencial. Quienes representamos la unidad democrática en Venezuela, creemos que la solución de fondo a los problemas políticos que vive el país tiene que ver con la necesidad urgente de que se produzca un cambio político en Venezuela. Y que se produzca, como demócratas que somos, a través de elecciones libres, donde las garantías y el tiempo permitan que el pueblo de Venezuela realmente elija. Que el pueblo vote con la B de la victoria, no que vote con la B de las botas. Nosotros queremos elegir a un nuevo gobierno que le ponga fin a este drama que vive el pueblo de Venezuela, con garantías y con tiempo suficiente para que el pueblo decida libremente cuál es el destino que quiere para nuestro país. Por eso es que hemos acompañado la decisión de la Unidad Democrática de convocar a un Frente Amplio Nacional, integrado por los partidos políticos democráticos y por la sociedad civil, para que establezca un plan de acción que restablezca la democracia en Venezuela, para que nos dediquemos a reconstruir el país y para que este país pueda precisamente retomar lo que debe ser su futuro y hacerlo en un clima de paz y con libertad. Eso es lo que está planteado en Venezuela. Nosotros consideramos que las elecciones convocadas para el próximo 22 de abril son un simulacro electoral que trata de evitar que el pueblo de Venezuela efectivamente ejerza su derecho a elegir a un nuevo gobierno a través de elecciones transparentes. Y por eso acompañamos la exigencia de los partidos políticos democráticos y de la sociedad civil organizada, de todo el pueblo de Venezuela, de exigir elecciones libres, porque estamos seguros que si se hacen libres este mismo año, pero no en la fecha que ha planteado el gobierno, no tenemos ninguna duda de que se va a producir el cambio político que todos los venezolanos estamos esperando y que especialmente todo el pueblo necesita con urgencia. No es posible que a través de la repetición del ventajismo y de la trampa electoral, repito, se quieran repetir o se quieran reelegir las causas que han provocado esta grave crisis. Por esa razón, ante el hecho de que hoy se inscribe el presidente Maduro como candidato a la reelección, hemos creído oportuno traer este tema a la plenaria de la Asamblea Nacional para decir que para nosotros esa no es una elección, ese es un simulacro. No lo reconocemos como elección libre y exigimos que en Venezuela se realicen elecciones libres porque no tenemos ninguna duda de lo que va a ocurrir
si se permite al pueblo de Venezuela que se exprese. Por esas razones hemos propuesto, en mi condición de presidente de la Asamblea Nacional, he propuesto un proyecto de acuerdo que será leído por Secretaría al final del debate para la consideración de ustedes. Muchas gracias. Tiene la palabra la diputada María Gabriela Hernández. Buenos días, colegas diputados venezolanos. Qué difícil ha sido para los venezolanos caracterizar y terminar de entender esta cosa que se apoderó del poder del Estado venezolano y de gran parte de nuestra vida. Ha sido muy difícil lo que llaman los politólogos la caracterización de un régimen como el que hoy prevalece en Venezuela, a pesar de todos los esfuerzos de la sociedad democrática y del mundo que hoy entiende mejor el flagelo que tenemos encima. Acabaron con nuestras instituciones democráticas, acabaron con nuestras finanzas, con nuestras siembras, con nuestra posibilidad de autosustento, con muchos de nuestros recursos naturales, con buena parte de nuestras aspiraciones democráticas. Pero lo dieron al traste también con algo que para los venezolanos, durante los largos años de permanencia democrática, constituía una fiesta, que era el ir a votar. Todavía, hasta el año 2015, cuando fuimos electos, a pesar de todas las dificultades, los venezolanos acudimos como que si acudíamos a una fiesta. Cuando íbamos a votar, los venezolanos nos preparábamos, cierto o falso, para una fiesta electoral. Varias cosas dieron al traste con esto. Un poder electoral absolutamente parcializado. Unas fuerzas armadas que no cuidaban de la ciudadanía, sino de los intereses del gobierno que los cuidaba a ellos. Un voto asistido perverso que hoy se complementa con la tarjeta de la patria. Una amenaza constante al funcionariado público, totalmente amoral. La famosa lista Tascón. Todas estas cosas dieron al traste. Pero el año pasado, presidente, y usted acaba de recordar uno de esos eventos, el año pasado en Venezuela sucedieron 3 eventos, a mi parecer, que terminaron de hacernos entender a los venezolanos el porqué de las decisiones que estamos tomando hoy como país y hoy como Asamblea Nacional. Fueron 3 cosas. Uno, durante la elección constituyentista, inconstitucional, y hay que volverlo a recordar y a decirlo cada vez que tengamos que referirnos a ella, con la declaración de Smartmatic, que indicaba Smartmatic cómo se alteraron el número de electores en las cifras finales por parte del órgano electoral. Otro de esos eventos, 2, sucedieron durante la elección de gobernadores. Gracias al Estado Bolívar y a quien fuera su candidato para la gobernación, Andrés Velázquez, se pudo constatar que el órgano electoral hacía cambios en las actas. Esto es gravísimo y eso lo logramos comprobar en el año 2017 durante las elecciones a gobernadores, que aún ganando la democracia, el órgano electoral arrebata el triunfo. Y el tercer evento importantísimo es que aún ganando el pueblo venezolano, aún superando todos los obstáculos, aún contra viento y marea, ganando, se arrebata una gobernación como la del Estado Zulia, porque no se logra la sumisión de quien ha ganado. Esto hay que recordarlo, porque el 2017
y eso lo protagonizó Juan Pablo Guanipa, un compañero de esta sala. El año 2017 fue el quiebre del voto para los venezolanos, el quiebre de esa institución. Y esto es lo que nos termina diciendo, es que con respecto a la caracterización del régimen, ciertamente lo que podemos concluir a ciencia cierta es que ni el Estado ni el gobierno está obedeciendo a los principios fundamentales de la Constitución que deben caracterizar al Estado venezolano y al gobierno venezolano. Y pido autorización para leerlos, porque es importante recordarlo. Adelante, diputado. Artículo 2. Principios fundamentales de la Constitución de 1999, Constitución que nos debe regir y que tenemos que respetar los demócratas. Venezuela se constituye un Estado democrático y social de derecho y de justicia. Muy lejos está hoy el Estado de ser de derecho y de justicia. Y que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida. Muy lejos está de propugnar la vida hoy el Estado venezolano. La libertad, lejísimo. La justicia, aún más lejos. La igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Esa es la caracterización de un Estado democrático, de Venezuela, como lo dice la Constitución. Y hoy ninguna de esas características está presente hoy en el Estado venezolano. Y con respecto al gobierno es peor aún. Artículo 6 de la Constitución, principios fundamentales. El gobierno de la República de Venezuela es y será siempre democrático. Ya hemos visto cómo las instituciones democráticas hoy no obedecen a sus parámetros. Participativo, electivo. No tenemos hoy en Venezuela elecciones que elijan, no tenemos elecciones libres. El voto no está eligiendo. Descentralizado, alternativo, responsable y de mandatos revocables. Hoy en Venezuela el voto, y así lo entendieron los venezolanos, y por eso tanto las academias como las universidades, como la iglesia, todo el pueblo venezolano se está manifestando hoy porque quiere votar. Por supuesto que quiere votar el pueblo venezolano, quiere salir de esta crisis por las vías democráticas, pero así como está planteado por el gobierno hoy, que no obedece a los principios fundamentales de la Constitución, ni el gobierno ni el Estado venezolano, así no podemos votar, porque no elegiremos y tenemos que saber elegir, tenemos que unirnos definitivamente para poder elegir y salir de esta pesadilla. Gracias, diputada.